Martes 5 de enero, bienvenidos para poder estar una vez más con nuestro Dios en su presencia. ¿Ya tuviste tu encuentro personal con Dios en este día a través de la oración? ¿Ya pudiste apartar un tiempo para escuchar la voz de Dios abriendo su palabra? Recuerda que al empezar cada día, nuestra primera necesidad tiene que ser poder ir a su presencia, poder estar a sus pies, poder escuchar su palabra, poder entregar nuestros planes en sus manos al comenzar cada día. Y seguimos avanzando en este recorrido de los personajes bíblicos. Hemos estado analizando estos últimos días acerca de las experiencias de Abraham. Y si tú has seguido los últimos 5 o 6 temas que hemos charlado acerca de él, específicamente acerca de la fe de Abraham, habrás visto que él tuvo, como hijo de Dios, sus momentos de victoria, sus momentos donde él, a través de la fe, podía descansar en el Dios del cielo. Pero asimismo también tuvo sus momentos de caídas, de frustraciones, donde muchas veces la duda, en otras ocasiones los prejuicios, hacían que la fe de Abraham decayera. Y la experiencia de Abraham tiene que ver con nosotros, porque de igual manera muchas veces tenemos nuestros momentos sublimes de fe en la presencia de Dios, pero en otras ocasiones las dudas, las luchas, las complejidades o adversidades que muchas veces se presentan en nuestra vida nos llevan a decaer en nuestra fe, a soltarnos de alguna manera de la mano de Dios, a intentar hacer las cosas a nuestra manera para encontrarnos frustrados ante nuestros fracasos. Pero Dios va a seguir obrando. Dios no va a desistir de nosotros. Dios va a completar su obra en nuestra vida. Dios va a permitir que las pruebas puedan fortalecer nuestra fe. Dios tiene que probar nuestra fe como se prueba el oro en el fuego. Nuestra fe tiene que estar fortalecida. Y mucho más en este tiempo, en este mundo de violencia, de crisis, de corrupción. Nuestra fe tiene que demostrar que estamos tomados de la mano del Dios del cielo y tiene que ser un testimonio poderoso para aquellos que nos rodean. Nuestra fe tiene que ser firme, ya que pronto nuestro amado Jesús viene a buscar a su pueblo, a su iglesia, para reclamarlos como suyos. Y la fe de Abraham tuvo que pasar por una prueba contundente, una prueba que lo llevó a tomar una decisión determinante, confiando plenamente en el poder de Dios, confiando en las promesas de Dios. Y después de aquel episodio de prejuicios que lo llevaron a una fe débil en su encuentro allí en Gerar con el rey Abimelech, con el tiempo llega el cumplimiento de la promesa. Abraham y Sara llegan a tener su hijo, el hijo que Dios había prometido. De esa descendencia vendría el Mesías. A través de esa descendencia vendría la bendición para todas las naciones. Y nacía Isaac, y allí crecía con el amor de sus padres, con el deseo de prepararlo para un propósito, para una misión que Dios había determinado. Y allí Abraham y Sara podían ver cristalizados los planes de Dios a través de su hijo Isaac. Pero llega un momento, capítulo 22 del libro de Génesis, donde Dios nuevamente se presenta ante Abraham y dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham nunca habría esperado una orden de Dios de ese tipo. Hasta inclusive en la lógica humana de cualquier hijo de Dios, no tendría sentido
una orden tal, siendo de que Abraham había recibido de parte de Dios la promesa de que en Isaac habría descendencia. Claramente Dios se lo había dicho, a través de ese hijo, a través de Isaac, vendría la descendencia. ¿Cómo podía ser que Dios ahora pidiera que sacrifique a Isaac? No obstante, Abraham tuvo que tomar una decisión, y tomó una decisión de fe, de confianza. Alguien podría decir, bueno, Abraham fue con su hijo, pero sabiendo quizás que en algún momento Dios podría hacer otra cosa diferente, podría cambiar la orden, o quizás podría determinar que alguien ocupara el lugar de Isaac. Pero no fueron esos los pensamientos de Abraham, porque si no, no hubiera sido fe, hubiera sido presunción. Abraham fue con Isaac sabiendo de que determinadamente él iba a sacrificar a ese hijo, al único que tenía con su esposa, al amado Isaac, entendiendo de que Dios así lo requería. Había aprendido la verdadera fe, demostrándola a través de la obediencia. Y allí en el libro de Hebreos está la declaración que da firmeza a lo que estamos diciendo. Capítulo 11, versículos 17 en adelante, dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Claramente menciona que lo ofreció. Estaba dispuesto a ofrecerlo en sacrificio. Fue con la mente clara, más allá de que habría cosas que no entendía, más allá de que habría dolor en su corazón, pero estaba dispuesto a ofrecer lo que Dios le requería. Versículo 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar descendencia aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mis queridos amigos y amigas, en el día que Abraham sale con su hijo Isaac hacia la montaña que Dios le había señalado, para Abraham ese día Isaac ya estaba sacrificado. Para Abraham, Isaac ya era la ofrenda que Dios requería. Pero confió, tuvo fe en que Dios es tan poderoso que aún de entre los muertos podía levantar descendencia. Y ese hijo que ya estaba ofrecido, al tercer día cuando llegaron allí al monte, al tercer día, dice que Dios proveyó de cordero. Dios proveyó un sustituto. Dios proveyó lo que representaría al Salvador, que vendría para ocupar nuestro lugar. Pero Abraham estaba dispuesto, ya había levantado el cuchillo para demostrar con fidelidad que estaba dispuesto a obedecer a Dios. Su fe se había aferrado del Todopoderoso. Y esa prueba determinó para Abraham firmeza en el Dios del cielo. Dios quizás pueda permitir que pruebas severas lleguen a nuestra vida. Y en esos momentos tendremos que aferrarnos de la mano de Dios. Esa es la fe que necesitamos en estos tiempos. Esa es la fe que nos permitirá poder llegar al reino de los cielos para estar con nuestro Dios en su presencia.